Hola, mi nombre es Sus Bamonde y soy una periodista apasionada por escuchar historias llenas de éxitos, momentos difíciles y fracasos, con los que puedo aprender, identificarme y motivarme. Razón por la cual decidí hacer un podcast para dejar estas conversaciones perdurables en el tiempo, porque sé que podrían ayudar a más de uno. Bienvenidos a Esta es mi historia podcast. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta es mi historia. Mi nombre es Sus Bamonde y hoy estoy aquí con Andreina de Rufino. Hola, ¿cómo estás? Ay, Susana, muchísimas gracias por esta invitación. Muy emocionada por compartir este espacio contigo. No, gracias por estar aquí. Yo les quiero dar una breve introducción de quién es Andreina, qué hace y por qué está aquí. Andreina es profesional en recursos humanos con especialización en competencias, gestión de proyectos y máster en dirección y administración personal, headhunter con experiencia en consultoría, formación, desarrollo del talento y asesoría profesional. O sea que de aquí vamos a salir preparados para tener el trabajo de nuestros sueños. De los sueños. Sí, entonces bueno, yo quería hablar contigo porque yo he estado haciendo mucho hincapié en que uno se tiene que dedicar a lo que uno le gusta, a lo que uno le apasiona, y cuando ya es el tema de trabajar para una empresa y sobre todo si tú tienes alguna en específico en la cual sueñas con entrar, tienes que estar preparado, y cada una digamos como que de estas entrevistas yo me imagino que tiene como que su diferenciador, y lo sé por experiencia porque he tenido entrevistas de trabajo en las cuales me ha ido pésimo por no estar preparada y aprendí a los golpes, y yo Sí, misma claro. me autoenseñé, lo cual me parece terrible, no lo recomiendo. Entonces quería conversar un poquito contigo sobre eso, a ver cómo nos puedes ayudar a que estemos preparados y que obviamente después nos digas cómo podemos estar en contacto contigo. Pero empecemos por lo primero. ¿Cómo, cómo uno tiene que hacer un currículum vitae correctamente? ¿Qué es lo que uno tiene que tener y cuál es el error número uno que la gente comete? Uy, pudiéramos tener, bueno, toda la hora de podcast pudiera ser este tema si así lo prefieres, porque mira, los errores, pero bueno, para mí empezando como el error más garrafal que hay es colocar en el currículum absolutamente todo. Y parto del ejemplo de cuando tú te postulas a una posición, esa posición está buscando a un perfil específico con unas habilidades, competencias y experiencias. No están pidiendo un médico con pintor, pastelero con bailarín, ni nada por el estilo. Entonces eso es lo que solemos hacer muchas veces con el currículum profesional. Colocamos todo, porque es que es mejor colocar todo que no colocar nada, porque casualmente puedo quitar esa experiencia de 2 meses y por eso es que me hubiesen contratado. Falso. El currículum profesional tiene que ser tu personalidad como profesional, te tiene que identificar, te tienes que sentir afín, y no vale decir en el currículum, bueno, ahí está lo que yo creo que es necesario en el currículum, pero no es suficiente para poder llegar a esa oportunidad profesional. El currículum al final es lo que nos va a abrir las puertas para entrevistas de trabajo. A ti no te van a llamar para una entrevista de trabajo leyendo tu mente de, yo lo sé hacer. Típico que cuando ven la vacante dices, yo lo sé hacer, yo lo he hecho. Perfecto que lo sepas hacer, pero lo dice tu currículum, lo dice tu LinkedIn. Si eso no lo dice, nosotros no somos adivinos. Y ahorita con eso que tú me estás diciendo, porque me parece súper importante, me pasó una vez, de hecho, uno hoy en día que hace tantas cosas, eres multifacético, como dices tú, si tú te estás, tú sabes, si tú te quieres postular para una posición en específico, a nadie le interesa saber qué otros talentos tienes. A mí una vez me pasó que fue una entrevista muy seria y a lo que vieron mi currículum, que yo tenía 1 millón de cosas, me dijeron, esto significa, y me lo dijeron así, fue de 2 horas, terrible. Me dijeron, esto significa que tú eres inestable en todo. Esa es la forma en que yo lo veo, porque me estás diciendo aquí que estás del timo al tambo. Pero en una de tu contenido en redes sociales, yo vi que tú recomiendas no tener varias versiones de currículum. ¿Cómo puede hacer uno en ese caso que tienes muchos talentos, pero al mismo tiempo no puedes hacer varias versiones? ¿Cómo funciona? Mira, a mí me da mucha risa porque si lees los comentarios de esa publicación, quienes han sido mis clientes dicen como yo no podía creer esto que me dijo Andreina hasta que lo puse en práctica. Y es literal, porque es lo que digo, o sea, el currículum profesional, que hay muchos gurús que dicen que ya no se use, que ahora es videocurrículum y no sé qué, al final pueden existir complementos, pero la base es tu currículum profesional. Y no recomiendo que haya varias versiones de currículum porque al final cuando te llaman para un tipo de postulación, no sabes si te van a llamar al mes, a la semana, a los 2 meses, y no te vas a acordar qué versión de currículum colocaste allí.
Además que vas a poner tantas identidades a nivel profesional o tantas áreas que no vas a saber venderte de forma correcta. Colocar, si tú tienes muy claro a qué tipo de posición quieres aplicar, entonces trata de solo resaltar las competencias, comportamientos, proyectos, logros y funciones que te vayan a posicionar para ese siguiente paso profesional. Eso que te dijeron, por ejemplo, en ese momento, nefasta esa persona de selección, cero valores y cero cultura, porque tú puedes ver otras cosas a nivel profesional de la persona. Sin embargo, no todo el mundo tiene la capacidad, porque Susana, nadie nos enseña a hacer entrevistas de trabajo. Eso va surgiendo por sentido común y otras actualizaciones profesionales que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida profesional. Pero yo he asesorado a personas con las que me he graduado para buscar trabajo y oportunidades profesionales. Es que por eso yo quería hablar contigo, porque me parece que es tan importante estar preparado. Yo te digo, esa experiencia que te conté ha sido la peor de mi vida. Fue una entrevista de trabajo que duró 2 horas y media. Bueno, te hicieron un favor que no hayas quedado ahí. Gracias a Dios, mira, salí temprano, o sea, salí temblando y ahí, si te contara la empresa que fue, ni lo crees, porque una transnacional, no lo diré, pero salí, o sea, mi esposo estaba abajo y yo estaba así temblando y yo dije, esto no puede ser, yo me siento como una ignorante, o sea, no, terrible. Uno tiene que estar preparado también y con la cabeza muy clara. Psicológica. Sí, totalmente. Ajá. Y, por ejemplo, de todas las cositas que nos acabas de mencionar que deben estar en nuestro currículum, ¿qué tan largo debe ser? Porque esa es otra. Tiene que ser una página, tiene que ser 4 páginas. ¿Cuántas? Porque hay personas que se ponen un testamento. Mira, hay personas que voy a explicar 2 cosas. Un ejemplo, un cliente que es empresa y otro de personas que dicen que hacen selección o que están en el área y dicen, nada más puedes tener una sola hoja. Y claro, cuando ves ese currículum de 10 años, 15 años, 20 años de experiencia en una sola hoja, soy así, terrible, ¿no? Chiquitico, que no se lee absolutamente nada, o muchas personas sacrifican colocar funciones, responsabilidades o proyectos para que quepan una sola hoja, y eso es perjudicial. Al final tú vas a los ojos de un reclutador o te puede estar reclutando un software de selección, que si ese software de selección no lee las palabras claves o lo que se está buscando de acuerdo a la experiencia de esa vacante, no vas a ser seleccionado. Wow. Hay clientes que han llegado a mí, personas que quieren ser asesoradas, que me dicen, tengo 4 meses, 6 meses, 1 año sin conseguir oportunidades profesionales, y cuando veo su currículum, una hoja y no me explica absolutamente nada, solamente empresa y cargo, chao. Eso no nos sirve porque no nos da pista ni de la parte técnica, ni la dimensión, ni qué fuiste capaz de hacer dentro de esas funciones. Así que eso es un error. Por otro lado, el hacerlo demasiado largo puede ser perjudicial para tu contratación. Hubo un cliente empresa que me dijo en un proceso de selección que esto no es nada ético, pero le dije, tienes a 5 candidatos para revisar qué pasa. Y me dice, ya, pero es que 4 de esos 5 tienen 5 hojas de currículum, y si no es capaz de sintetizar siendo consultor, no me sirve. Qué difícil. Claro, eso es una cuestión que tú dices, ¿cómo descartas por eso si un consultor siempre trabaja por proyectos y los proyectos son infinito, que puede durar desde 4 semanas hasta un año? Claro, porque te puede dar miedo, ¿sabes? Como que quitar un poco de información, porque una de las cosas que yo he notado también, Andreina, es que hay personas que les da miedo hoy en día colocar ciertas cosas en las cuales han trabajado para que no les digan que están overqualified. Esa es la otra frasecita que escucho mucho últimamente también. Sí, para todas estas personas que piensan que están overqualified en cualquier tipo de posición, eso es porque tienes que ajustar tu experiencia profesional en función de tu siguiente paso profesional. Hay clientes que yo les he dicho, si tú estás aplicando a posiciones de 2 o 3 años de experiencia simplemente por entrar en este mercado, ya que estás en otro país o te estás transformando profesionalmente de finanzas a tecnología, no coloques tu currículum de 8 o 6 años. Recórtalo para que te veas como un perfil mucho más junior. ¿Qué pasa? Que si tú lees las posiciones, tienes que ajustar tu experiencia y tu currículum a esas funciones. No vas a colocar jefe, director, founder, CEO, etcétera, cuando estás aplicando a una posición que no busca ese tipo de rol. Claro. Entonces hay que ajustarse en eso. Entonces, ¿cómo recomiendas para esas personas que tienen un currículo muy largo y que les da miedo que pase exactamente lo que nos acabas de contar? 2 hojas. ¿Y cómo meditas tú qué sacas?
De un perfil profesional, ¿te refieres? Sí, si tú ves que Mira, tienes depende del 5 tipo. hojas, ¿qué puedo sacar? ¿Cómo puedo resumirlo inteligentemente? Es complicado, eso es un Ujú, trabajo que yo he hecho con mis clientes para poder sacar lo que realmente vale la pena dejarlo, ujú, porque es muy complicado, se les hace complicado sobre todo a perfiles muy senior, de más de claro, 15 años de experiencia profesional, pero es lo muy lograble, ok, ¿sí? Puede sí es llegar a lograble, 2 hojas y media, sí, es lograble. ok. Pero solamente se enfocan en la parte de logros o impacto en diferentes proyectos y funciones muy similares que no se repitan entre un cargo y otro. Si ya yo Okay. lo coloqué que fui coordinador de proyectos de innovación social, no lo voy a repetir en todos los cargos. Ujú. Voy cambiando, ¿no? Palabras claves para tener ahí frecuencia diversa. Ven lo importante que es contar con alguien que te ayude. Hay tantas cosas, tantas cosas que uno no piensa. Ok, Sí, Andreina, otra pregunta, porque hoy en día también, digamos que todo está digitalizado, ¿no? Y muchas sí, personas consiguen trabajo, por ejemplo, por LinkedIn, que es sí. o sea, una plataforma que en verdad muchas empresas lo utilizan. ¿Qué consideras tú que es más importante? ¿Tener un buen currículum, tener un buen perfil o tener los dos? ¿A qué le está prestando más atención las empresas hoy en día? A las dos cosas, porque no Ujú, sabes quién te va a entrevistar. Hay personas que, por ejemplo, yo los busco directamente por LinkedIn, pero cuando lo paso al manager o al cliente de empresa, ve su currículum. ujú, Entonces, yo siempre he dicho que el currículum tiene que ser prácticamente un espejo del LinkedIn. Si tú ujú, armas un buen currículum con palabras claves o las famosas keywords y dimensiones muy bien tu perfil, teniendo el impacto y lo colocas en LinkedIn, puede ser mucho más fácil de buscarte. Yo no voy a ir a Páginas Amarillas o a tu casa a buscarte, te busco primero en LinkedIn, si no hago la postulación, el post de la vacante y si no la tengo habilitada, ¿no? O si voy a buscar perfiles pasivos, lo busco por allí. Entonces tiene que ser un espejo, porque no sabes ujú. quién lo va a ver, de qué manera lo va a ver y en el momento en el que lo va a ver. Y Los que dos la son gente importantes. también entienda la importancia de tener un perfil Uh -huh. profesional ahí, que lo tengas actualizado, al igual En que como le LinkedIn, sí, pones sí, sí, amor. sí. Ujú. Al Tal igual como cual, le pones amor a de las tu currículum. posiciones Ujú. El 80% de las posiciones no se publican. Publicar en LinkedIn es carísimo. La gran Wow. mayoría de las vacantes no están publicadas. Mm. Entonces, si tú estás en esta red social o profesional, mejor dicho, Ujú. y yo como profesional en selección te busco, va a ser mucho más fácil encontrar si estás dentro de mi órbita, si sigues a mi empresa, si sigues a profesionales como yo, si estás dentro del sector, si publicas contenido, etcétera. Porque el algoritmo de LinkedIn es demasiado sabio y hay que saber aprovecharlo. Es así, es muy buena herramienta. Yo en Venezuela la mayoría de mis empleos los conseguí por ahí, por cierto. Así que Bueno, bueno, uno tiene que estar pendiente. Y ahorita para cerrar este tema del currículum, yo conocí a una persona de recursos humanos y yo no sé si esto sucede en todas las empresas, ¿ok? Pero ella me decía a mí, Susana, si yo recibo un currículum y el currículum es feo, yo lo descarto. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué tanta atención le tienes que poner al look de tu currículum? A ponerle amor que se vea bonito. sí, yo le digo a todos mis clientes y a las personas que me piden consejo es, enfócate primero en las palabras, en el contenido y luego le das tu toque de personalidad. Sinceramente, yo no he encontrado un currículum demasiado feo como para decir lo descarto por eso. Ujú, Y si lo encuentro que no está del todo perfecto, pero tiene todo el contenido y las funciones que yo estoy buscando, no tengo por qué no llamarlo. Hay ujú, mucha parte de los profesionales de selección y de los que no son de selección, pero hacen el rol de selección, que tienen muchos sesgos y que tienen unas prácticas muy malas, ujú. dándole poca oportunidad a las personas que no les enseñan a cómo hacer un currículum, porque en la universidad no hay esta materia y no te enseñan a cómo buscar trabajo, ni te dicen cuáles son las best practices de esto. Claro. Entonces, juzgar nosotros como profesionales de selección a este tipo de personas es un poco vacío, ya que hay que enfocarnos más en el contenido. Claro, un currículum súper feo, no sé, sin espaciado, etcétera, te puede decir mucho de la persona. Pero ya hoy en día no es lo normal. Es Ujú. muy raro encontrarse un currículum súper malo.
Claro, porque Muy raro. parte también de que no todo el mundo tiene esa habilidad de diseño, pero a mí me dijeron eso y me impactó, porque yo en verdad siempre he tratado de No, ponerle un poquito de amor, pero muy básico. Yo dije, Dios mío, pero no puede ser que que esta forma de contratación la aplique a todo el hay de mundo, porque todo, hay de hay todo. de Es que todo, hay de todo. no sabes también qué persona de recursos humanos te va a tocar, porque yo veo que hay como todo, ¿no? Tal cual. Sí, dependiendo de la persona y bueno, a lo que le presten atención. Pero bueno, vamos a suponer que ya construimos contigo, nos asesoramos y tenemos nuestro currículum perfecto. ¿Qué Perfecto. pasa? Me llaman y me dicen, tienes la primera entrevista. Y yo, voy emocionada. ¿Qué pasa? Me debería preparar para esa entrevista. Tú ayudas a preparar a las personas para esa Sí, entrevista. ¿Y qué es lo primero sí. que se conversa? O sea, ¿cómo puedo saber yo como que, ok, ya sé que estoy preparada para que me vaya increíble? Mira, hay muchísimas cosas que pasan aquí. Siempre le digo a todas las personas, lo difícil es conseguir la entrevista de trabajo y una vez la consigas, tienes que aprovecharla al máximo sabiendo cómo vender tu perfil profesional. Yo desde el área de selección vi una necesidad en las personas y es que aprendieran a hacer entrevistas de trabajo, Uh -huh. porque he visto currículum bellísimos, perfectos, con el diseño, con el contenido, y cuando esta persona va en la entrevista lo hace tan mal que no le hace justicia al currículum tan bueno que tenía. La gran mayoría de las personas, o sea, puedo arriesgar a decir un 95% de las personas que entrevistas para un proceso de selección no sabe hacer buenas entrevistas. Es malísima haciendo la presentación de su vida profesional. No se conoce cuáles son sus logros y de hecho en la primera sesión de mis clientes le pregunto, mencióname tus logros. Blim, 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 blim. No saben y hacemos un ejercicio para poder ir y rasgar hasta lo más profundo para que reconozcan su talento, para que reconozcan sus habilidades, con quién se sentaron en una reunión, cuáles fueron los lanzamientos importantes a nivel local o internacional que hicieron y su impacto dentro de la organización y como profesionales. Y cuando ya llegamos a la segunda sesión, que vemos todo lo que hacía esa persona, yo decía, pero tú dónde estabas escondido. Y al final, la persona conociéndose ya tiene muchísima más seguridad para poder explicar su perfil profesional, porque sabe que la empresa lo necesita a él o a ella para ejercer ese tipo de función. Es muy fácil venderte en una entrevista cuando conoces muy bien tu perfil y cuando haces un buen currículum vitae. Es como una exposición. Si tú no estudias para la exposición, Claro, no pasas. no, no pasas. Y si la estudias perfecto, quieres que hasta todo el mundo, hasta el Papa te pregunte. Claro, por supuesto. Aparte que es la primera impresión, es la primera entrevista. O sea, tienes que poder hablar y de manera muy concreta en cuáles son tus fortalezas. ¿Qué Sí. es lo que no deberíamos decir en una entrevista? Algo que ya tú digas como que esta persona si dice esto, no. Sí, hay que evitar mucho, así estemos muy mal en nuestro trabajo actual o así estemos mucho tiempo fuera del mercado profesional o nos encanta esa organización, demostrar necesidad. Las Ujú, empresas no contratan a personas por necesidad porque saben que tiene fecha de caducidad dentro de la organización, porque ujú, saben que va a cumplir, por ejemplo, una necesidad económica de esta persona para en el proyecto o en la empresa, o que esta persona quiere cambiar de trabajo porque está en un ambiente tóxico, pero a los ujú. 6 meses su necesidad va a ser o económica o otro cargo o otro tipo de proyecto. Entonces, no demuestren necesidad. ¿Cómo demuestran necesidad al responder en una entrevista de trabajo? Ay, si sea esta vacante cualquier otra, me gustaría es cambiar de trabajo. Es O lo que quiero es terrible. entrar en el mercado laboral, ¿sí? Ujú. O también es, bueno, es que apliqué a esta y apliqué a 5 más. ¿De cuál empresa me estás llamando? Error. Las empresas te contratan es porque a ti te interesa el proyecto y te interesa la organización, no porque quieras cambiar de trabajo porque hables desde la individualidad. Y eso Ujú. es un error. Qué importante es eso. Sobre todo es que es tan importante como uno se expresa y porque cada palabra tiene un Sí, peso. Entonces uno tiene que ser muy inteligente en los términos que vas a utilizar, las palabras que vas a utilizar, la tal forma en la que te cual. expresas, porque eso de, no, estoy desesperada por irme porque mi trabajo es horrible, ya ahí tú dices que red flag, no. Sí, sí, sí. No, y a su vez, hay personas que no lo dicen tan directamente, pero la forma como mmm, se expresan o los ejemplos que dan, etcétera, son tan, o sea, te inducen a tu entender todo eso, ¿no? Y eso es un Ujú. peligro porque no te van a contratar, no te Es van a dar la así. oportunidad si vas con necesidad. Y Es el normalmente, interés. qué cosas ven las empresas en esta primera entrevista? ¿Qué les interesa, qué les interesa enfocarse para conocer a esta persona y ver si es un buen candidato?
Mira, esto depende de la fase del proceso de selección y del tipo de organización. Me encantaría decirme, este es el ABC de lo que siempre se están buscando, pero toda empresa, toda persona de selección y todo proyecto merece una especificidad para cada tipo de persona. En general, dependiendo del tipo de proceso de selección, primero enfocarse en la parte técnica de la persona, saber si puede cubrir esas necesidades dentro de mi organización para lo que yo estoy buscando. Y otra cosa también muy importante, y es que cada vez nos estamos encontrando más a empresas que quieren contratar a personas por actitud, por el improve, por la curva de aprendizaje, por lo que puedo aportar, por las ganas y por la motivación. Hay empresas que, por ejemplo, han rechazado candidatos porque dicen, es que si yo le hubiese ofrecido la posición, nos encanta el candidato, es brillante, pero se lo hubiese ofrecido yo, se lo hubiese ofrecido la empresa al lado, cualquiera de las dos lo hubiese elegido porque no nos está eligiendo a nosotros como organización o como proyecto. Nos habló siempre desde la individualidad, de yo busco, yo quiero, yo soy, yo aporto, yo hago, y eso ya no lo están buscando las organizaciones. Y además que te estás vendiendo como un candidato igual que los demás. ¿Cuál es tu diferencial? Esto es como enamorar. Es lo mismo, enamora a la empresa también y demuéstrale que te interesa. Qué importante eso que acabas de decir, porque una de las preguntas que te quería hacer era, ok, yo no sé, estoy aplicando para distintas empresas. ¿Qué tan importante es eso? Que tú conozcas la cultura de la empresa, que tú tengas conocimiento de la empresa y no que llegues como que, ¿en dónde es que estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, que las personas tienen que investigar la empresa y que puedan entender un poco sobre ella para eso mismo que me estás diciendo, que el reclutador vea interés de que tú quieras en verdad trabajar allí. Quieres trabajar allí tal cual, o sea, tienes que investigar la organización, tienes que investigar el proyecto, llevar un registro, todos mis clientes lo hacen, llevar un registro de Excel de cuáles son los requisitos principales, cuándo te aplicaste, cuándo fue la primera entrevista, cómo va el proceso de selección, qué estás buscando, qué preguntas le vas a hacer a la persona de selección, cómo va a estar todo, para que en el momento que te llamen puedas tener eso en la nube, en el teléfono, en la computadora, donde sea, en un papel, accesible para que lo puedas repasar en cualquier momento y tener una búsqueda mucho más organizada. Eso no está bien de estar aplicando todo. Hoy apliqué a 200 posiciones. De esas 200 posiciones te aseguro que solamente en 2 encajas. Exacto. O en 2 es lo que tú te dedicas. Eso no está así. Si tú no tienes una búsqueda organizada, te diría, mira, lo único que vas a hacer es agotarte emocionalmente y perder el tiempo. Y tardarás más. Pero hay personas que pueden decir, pero es que bueno, así aumentan las posibilidades. Cuéntame cuánto tiempo llevas con esa metodología. Claro, y yo conozco de casos que inclusive tratan de entrar en distintas áreas, distintas posiciones, distintas empresas. Tú, por ejemplo, Andreina, ¿qué pasa si a ti te llega alguien y te dice, mira, estoy desesperada por buscar un trabajo, no consigo nada, pero al mismo tiempo no sé a qué me quiero dedicar. Estoy aplicando a todo. ¿Hay alguna manera en que tú los puedas ayudar y tú los puedas asesorar un poco para que esa persona esté como que un poco más así clara? La mayoría. ¿Cómo entra tu asesoría ahí? Cuéntame. Yo les digo, mira, yo solamente tengo clientes porque existe la palabra y el sentimiento de desesperación, porque si no, mira... No, yo siempre lo digo y doy el mensaje de verdad por mis redes sociales, digo, no esperen al punto de la desesperación para poder tomar una decisión, porque se van a cargar emocionalmente y van a aceptar cualquier oportunidad profesional una vez hagan las asesorías. Y si tú decides cambiar o quieres entrar al mercado profesional y conseguir nuevas oportunidades, siempre se los digo, que sea una decisión, no una opción. Tengo clientes, te lo prometo, que no están trabajando y están todavía en asesorías conmigo y me dicen, Andreina, rechacé este trabajo cuando antes lo hubiese podido aceptar, porque no me conviene, porque no es lo que quiero, porque puedo esperar 2 meses más, porque mi deadline es septiembre y no voy a aceptar cualquier tipo de opción. ¿Por qué? Porque ya saben que su talento tiene un valor y que tienen el poder de decidir a dónde quieren estar y qué quieren hacer. Qué importante es eso. Fundamental. Claro. Sí. Entonces, ok, aquí porque acabas de decir algo que me parece clave. Vamos a suponer que me fue muy bien en mi primera entrevista y me llaman para la segunda. Y tú sabes ya que en la segunda tocamos temas más densos. Empezamos a hablar también de cuánto te están pagando en tu trabajo actual, si es que estás en una posición en ese momento, o cuánto estás aspirando, y te empiezan a hablar de beneficios. Y aquí empieza la cosa, tú sabes, ya a ponerse más complicada. Ok.
número uno, ¿cómo uno puede saber si lo que tú estás ganando o, por ejemplo, si tú estás queriendo tener un ascenso, cómo saber si el sueldo que a ti te están ofreciendo es un sueldo justo en comparación a cómo está el El mercado? mercado. Ujú. Les voy a dar un secreto, pero súper fácil, que yo creo que me haría millonaria si yo digo que lo hice yo, pero es mentira. Ustedes colocan en Google Guía Salarial 2021 y el nombre de su país, y les va a salir toda la comparativa por sector y especialidad. Fin, ahí se los Chao, dejo. tiramos el micrófono. Bueno, imagínate, ya Listo. más fácil imposible. Eso, y pueden tener una comparativa. Hay perfiles, te hablo del salario bruto anual de España. Sí, en España, no sé, supongamos que una persona me dice, Andreina, estoy en 25.000 euros al año. Y digo, ¿qué? Si tu perfil está en 35.000 o en 40.000 euros, ¿cómo estás ganando 10.000 euros menos que el mercado? Ay, pero es que yo no sé cómo está el mercado tal. Le digo, en lo que te llega a salir una entrevista, usted se pone en esa banda salarial. Y claro, no te vas a poner en la banda salarial alta, sino que más bien te pones entre 30 y 35, vas jugando un poco y Claro. siempre diciendo, bueno, yo estoy abierto o abierta a negociar en función del proyecto, la organización o las condiciones que ofrezca la empresa. Y ahora, por Total, no hay ejemplo, que dar más porque explicaciones. claro, yo me recuerdo mucho porque, bueno, yo trabajaba en publicidad en Venezuela y siempre las agencias estaban tratando de robar talento o si ya te estaban pagando mal, todo el mundo empezaba como que siempre era la misma gente que íbamos rotando por todas las agencias, sobre todo Toda con la las gente. marcas que yo trabajaba, ¿no? Y siempre había el comentario de ay, me enteré que fulanita está ganando tanto y que fulanita está ganando tanto y no sé qué, y yo me estoy queriendo ir a otro lugar y tengo la entrevista, pero si yo digo que estoy ganando el sueldo que estoy ganando, la empresa me va a querer igualar el sueldo y yo quiero que me den, sabes, un monto mayor. Y siempre tenían miedo como que será que invento, pero qué pasa si llaman para pedir referencias y se dan Sí, cuenta que en verdad no estoy ganando lo que yo dije. ¿Cómo se maneja ese tema tan delicado? no, no, no. Ujú. Con el tema de las referencias, las empresas siempre te tienen que pedir permiso a ti para poder pedir referencias. Si lo hacen por Ujú. detrás, pues bueno, ya se escapa de tus manos, pero no es el camino correcto, ¿sí? Ok. Por un tema también de protección de datos. Pero en el caso que quieras pedir un poco más, siempre está la guía de bandas salariales, que es esta que Ujú. te comenté, y Ujú. decir, mira, por ejemplo, yo estoy en 25, pero el mercado laboral está en 30-35, yo puedo pedir, si quiero aumentar, un 10% o 20% más de mi salario bruto anual, ¿sí? Ujú. O de mi salario mensual, 20-30%, ¿sí? Si quieres aumentar, eso es lo que tienes que evaluar, ¿no? Que cubre mis necesidades mínimas como profesional Ujú. y como persona y que esto, por cuáles cifras estoy dispuesta a cambiar. Y hay personas que Exacto. muchas veces sacrifican el salario, se quedan en el mismo nivel salarial porque la posición ofrece trabajo en remoto o guardería Ujú. gratis para sus hijos. Ujú. Ahí Claro, depende porque de ese los es el intereses otro de la punto. empresa. Claro, porque ese es el otro punto. Muchas veces uno negocia también el tema del sueldo por los beneficios que te pueda dar esa empresa y que tú también puedas Sí, negociar ciertos beneficios. Entonces yo creo que es importante poder balancear el tema entre lo que vas a estar ganando mensualmente versus sí, qué sí, sí. beneficios te va a estar brindando la empresa. Esas son cosas que siempre hay que analizar. Hay personas que sacrifican salario por beneficios, hay otros que dicen, mira, voy a trabajar 5 minutos desde mi casa, me da igual que gane, no sé, 50 euros menos porque es lo que me estoy ahorrando en transporte, queda Ujú. igual, ¿sí? Pero estoy Claro, al lado de casa, voy a comer a casa, etcétera. claro. Depende mucho. ¿Y algún error, por ejemplo, en esta segunda entrevista, algún error que tú conozcas que la gente también Te lo comete? tengo. ¿Cuál? Y es chistosísimo porque siempre cuando lo dicen es como, ¿ah? Pregunto, ¿no? O se pregunta como, bueno, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Y te dicen, bueno, entre 30 y 35.000 euros al año. Y después llegas a decir, uff, pero es que nosotros realmente estamos ofreciendo es 25. Ah, no, no importa, 25 también. A ver, que te estás rebajando 5.000 euros al año. O me estás diciendo, ah, no, pagamos $2.000, busco $2.000 al mes. Ah, pero nosotros ofrecemos 800. Ah, no importa, 800 también está bien. Entonces ahí está la incoherencia que tú dices, bueno, pero no me estás diciendo que tú estás ganando 1.000, no entiendo. Exacto, exacto. ¿Ves? Lo Entonces ahí es difícil, lo cuando se nota también tricky. la desesperación. Sí, sí, Claro. sí.
Entonces, mantente en esa banda salarial y más bien puedes decir, sin justificar demasiado, estoy abierto a negociar dependiendo del proyecto o los tipos de beneficios que ofrece la organización. Claro, pero que no ahí es hacer la un clave. gap demasiado grande. Claro, no y un ahí gap es de la clave de 50%. prepararse. Claro, ahí es la clave de cómo tú puedes asesorar y ayudar a las personas para que sepan cómo decir las cosas de manera bonita. Que no más Sí, bien sí, sí, tal salgas y cual. espantes a la empresa y digan que no. No, para nada. Para nada. Ok, Sí, sí, por sí. ejemplo, ahorita ya pensando en otras cosas también con respecto a el tema ya de buscar empleo. Hoy en día, por ejemplo, el hecho de trabajar de manera remota cada vez está obviamente más popular. El tema pandemia, por supuesto, bueno, intensificó esto, pero la digitalización de las empresas es algo que, bueno, cada vez está más fuerte. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, en nuestro caso que nosotros somos venezolanas o para cualquier persona que esté en Latinoamérica que sueñen con ganar en euros o que sueñan con ganar en dólares? ¿Cómo hay maneras en que tú puedas buscar trabajos remotos y que tú puedas aplicar si estás en otro país? ¿Eso es posible hoy en día? Es súper posible. De hecho, yo tengo una cliente que está en Venezuela en un proceso de selección de Argentina. Y todo es posible porque tú en LinkedIn puedes poner la función remoto. Y ahí te Ujú, va a decir todas las posiciones en remoto. Que muchas veces, por ejemplo, si te dicen remotos, tienes que residir en ese país. ujú. Si es para residir en ese país, pues bueno, te mudarás al país y trabajarás en remoto si es lo que estás buscando. Si no, es seguir intentándolo porque lamentablemente todavía no hay tanta especificidad en los procesos de selección, perdón, en la job description que te digan trabajo remoto en Argentina. Ujú. Entonces eso abre como la posibilidad de que Chile, Venezuela, Estados Unidos también se postule. Entonces intentarlo, ir intentándolo, escribir, informarse con el hiring manager o la persona encargada del proceso de selección, etcétera, y preguntar o decir, mira, yo estoy en Venezuela o estoy en Estados Unidos y me interesa trabajar en esa ciudad o en ese país. ¿Qué Ujú. tan posible es o no? Y ya Claro. ahí empieza un proceso de respuesta y de negociación. Porque Pero las sí, el trabajo empresas en remoto es maravilloso. claro, pero por ejemplo, en ese caso que estás diciendo, como que, ok, yo acepto el trabajo remoto, pero tienes que residir en esa ciudad o en ese país. A las empresas les da miedo ver que la persona no esté allí, así ella te diga, mira, no, es que yo me mudo y yo voy a pagar todos mis gastos, o sea, no te preocupes, si tú me dices que tú me das la posición, yo me voy para allá. A las empresas les da miedo lanzarse ese Sí, riesgo. claro, Ujú, sí. O sea, hay organizaciones que ya están preparadas para eso. Hay organizaciones que dicen, mira, hago todo, tu relocate y tengo un paquete de movilización para cuando tú te vengas, te ayudamos en el piso, en ujú, tal. Esa apertura hay, en un ujú, porcentaje pequeño, pero cada ujú. vez hay más. Sí, Claro. esa apertura por la multiculturalidad, porque ya casi no hay fronteras por el tema de trabajo, etcétera. Ujú. Pero sí existe la posibilidad. Lo único es que tienes que acompañar esa postulación con una carta de presentación o con el contacto al hiring manager o la persona de selección. Por supuesto. Bueno, miren, para que empiecen a tomar datos. Y, Andreina, ¿qué páginas recomiendas tú, qué portales recomiendas tú para buscar trabajo? Porque yo sé que normalmente también hay headhunters que te ayudan y te muestran, sabes, como que las opciones que ellos tienen porque tienen una conexión más directa con las empresas. Y es una manera, digamos que un poco más sencilla también de postularte a otros empleos. Pero ¿qué pasa si, ok, estás tú por tu cuenta? ¿Qué lugares recomiendas tú para que la gente busque posiciones buenas de trabajo con buenas empresas? Mira, esto va a depender demasiado del país de donde estés residiendo y del Ujú, sector en el que estés trabajando. Porque, por ejemplo, si te digo, vamos a buscar perfiles tecnológicos, bueno, puedes buscar no solamente por LinkedIn, sino también en John Fluent, en Jopi, en Welcome to the Jungle, o sea, en muchos portales que son específicos del sector de tecnología. Si te digo, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica funciona mucho mejor Indeed, pero aquí ujú, funciona más LinkedIn. Entonces ujú, depende mucho del país en el que estés. Lo que te recomiendo es que busques a través de Google o a través de estadísticas o de consultoras de recursos humanos como Hayes, Manpower, Adecco, etcétera, dónde se están buscando o cuáles son los mejores portales de empleo para conseguir oportunidades profesionales. Aquí en España o en los países más desarrollados, lo mejor siempre es tener presencia en LinkedIn. Lo demás siempre va a ser un complemento. Es ujú. más, en todos lados. Claro. LinkedIn es la plataforma principal,
Lo demás son complementos, Complemento. ¿sí? La ¿Por qué? importancia de Porque tener ese nosotros, perfil arregladito. Y tú, o sea, de porque, LinkedIn, sí, fundamental. claro. Y tú, por ejemplo, ayudas también a la construcción del Sí. perfil. Eso es Sí, que cuando importante. tenemos el currículum, listo, hacer el LinkedIn se hace en 2 segundos, porque Ujú, tiene que ser un espejo. Tal claro. cual como el currículum, tiene que estar el LinkedIn porque no sabes quién te va a entrevistar y qué van a ver, ¿sí? Entonces es muy fácil. Y por Ujú. ejemplo, porque obviamente todo depende también de las empresas, pero tú, por ejemplo, trabajas con personas que no estén en España. O sea, si a ti te llama alguien de cualquier lugar de Sí. Latinoamérica, eso tú igualito es una preparación, digamos, base con lo que tú los puedes ayudar a conseguir la posición Ujú. que ellos quieran. Sí. Ya yo llevo 15 países. Ah, mira, Dios mío, estamos aquí acaparándonos del mundo, me parece muy bien. Internacional, sí, imagínate, en todos lados. O sea, porque Claro. siempre todos mis clientes, por suerte, por beneficios, siempre han venido, la gran mayoría, recomendados por clientes que ya han visto asesorías conmigo. Y Ujú, claro, esto ha sido en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo han podido conseguir oportunidades profesionales. Es decir, la metodología que yo utilizo es la base y se personaliza de acuerdo a 2, 3 puntos según tu país ujú. donde estés residiendo. Pero si tú quieres aplicar, estás, no sé, en Colombia y quieres aplicar a Chile, te va a servir la misma metodología o te va a servir tu currículum. Claro, Puedes cambiar o variar en un punto, pero no perfecto. demasiado. Perfecto. Buenísimo tener eso en cuenta también. Y otra cosita, porque estoy aquí queriendo poder tener respuesta para todo el mundo, todo lo que se me pueda ocurrir. ¿Qué pasa por ejemplo, en el caso de las personas que se están tal vez graduando de la universidad y que dicen, ay, yo Sí. nunca he trabajado, no tengo experiencia y me quiero, no sé, sueño con entrar a esta empresa, pero no sé qué colocar? ¿Qué puedes tú armar Sí. en un currículum si tú eres un pollito que está empezando? Bueno, que todos en algún momento fuimos pollitos y estamos donde Ujú. estamos gracias a eso. Claro. Pero para perfiles muy junior que estén empezando su carrera profesional, e incluso esto les sirve a personas que se reciclan profesionalmente, que cambian de un Ujú, sector a otro, ujú. siempre sirve colocar el resumen profesional y la educación de primero y resaltando hacia esa área en la que quieres empezar a trabajar, ¿sí? O sea, que me dé pistas a mí como profesional de selección, con tu resumen profesional, el por qué yo debería contratarte o el por qué puedes justificar tus conocimientos y tus estudios, lo que yo te estoy ofreciendo y también la educación, que es un respaldo. Si yo estoy buscando a alguien de recursos humanos, por ejemplo, y solamente tiene un estudio de marketing digital, no me justifica el por qué quiere entrar al área de recursos humanos, ¿sí? Ujú. Entonces siempre es muy bueno acompañarlo del resumen profesional, que es un parrafito cortito, de Ujú. intereses, motivaciones, y también de la educación, que tiene que resaltar. Un perfil junior o que se está transformando tiene que tener el resumen profesional, la educación, después la experiencia, voluntariados, etcétera. Si no tienes experiencia, voluntariados, actividades extracurriculares, etcétera. Y un perfil con experiencia es lo contrario. Primero resaltar la experiencia y después lo demás. Perfecto. Y en eso que me dijiste que es súper importante también, si tú estás en un área y deseas cambiarte para otra y tienes mucha experiencia, ¿cómo lo puedes manejar de manera inteligente? Porque me imagino que no puedes tampoco pensar que vas a tener el mismo nivel de posición si ya tú estás como que en un cargo más alto. ¿Cómo puedes Sí, manejar esa transición de forma inteligente? ahí la persona tiene que ser muy consciente de que hay que empezar, no desde abajo, desde becario, pasante o internship o lo que sea, porque bueno, puede existir la posibilidad de analista, de junior, lo que sea, o no, o más Ujú, alto, pero tienes que estar consciente que para poder entrar a ese nuevo sector, tú tienes que aprender muchas cosas de ese sector. ujú, Y ese sacrificio amerita sacrificar tus años de experiencia o sacrificar el cargo en el que quieras aspirar o estar para empezar de cero. Si ujú. yo no soy del área de medicina, sino que soy del área de recursos humanos, tengo que empezar por saber cómo es la anatomía del cuerpo humano. No me puedo ir a Claro. una vez a operar. Lo Ujú, mismo pasa con cualquier otro sector. por Saber y supuesto. ser consciente que esto es mi experiencia que me dio, bueno, las competencias profesionales para llegar a donde estoy, pero que aquí estoy en cero y que Ujú. tengo que empezar en las posibilidades que me ofrezca el mercado. Bueno, Ujú. eso es muy importante. Y mi última pregunta antes de finalizar. ¿Qué pasa si yo soy una persona que sueño con trabajar en
Facebook, en Apple, en Google, cualquier grande, la que tú quieras. Y tú dices, bueno, Dios mío, ¿cómo hago yo para empezar allá? O sea, para llegar a esa posición. Apuntar. Ujú. Ujú. ¿Qué Así, recomiendas? ahí Que empieces a siempre buscar trabajos en empresas que sean similares, que hagan lo mismo, pero que estén en menor escala. ujú, tengo a varios clientes que están en plan de carrera. Ujú. Plan de carrera que es precisamente eso. Yo quiero apuntar o ser esto en un par de años y lo que hacemos es un análisis de, bueno, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Cuáles son los estudios que te hacen falta? ¿Y cuáles son las responsabilidades o funciones que tienen que sumar para que llegues a eso en un año o 2 años? Y de ahí se hace como un plan de carrera. Tal cual como te hacen un plan de desarrollo profesional dentro de una organización para que pases de junior a middle y de middle a senior, es lo mismo que tienes que hacer con tu vida profesional. Porque es que le hacemos la planificación estratégica a cualquier empresa, le hacemos el plan de carrera a cualquier empleado, pero ¿y la tuya qué? Claro, claro, mira qué importante, mira qué importante. Me fascina porque en verdad es algo que a veces uno piensa que estar preparado para una entrevista de trabajo es tan sencillamente decir Sí, lo que has hecho y ya, y en verdad es mucho no. más profundo y si quieres alcanzar un trabajo con una buena posición y en una empresa, porque hoy en día también hay que evaluar mucho en la empresa en la cual tú vas a trabajar, tienes que estar preparado para eso. Y a ver, ¿cómo pueden las personas estar en contacto contigo si desean trabajar contigo? ¿Cómo te contactan? Bueno, pueden contactarme por Instagram, que estoy utilizando mi cuenta como andreinaderrufino.rrhh, también por mi página web que es Andreina de Rufino, o por bueno, cualquier otro enlace que tenga dentro de esas dos mismas plataformas. Pero la principal es Instagram, que siempre estoy utilizando como Andreina de Rufino. ¿Sí? Y los invito a que Sería vean eso. todo su contenido porque también van a aprender Uh-huh. muchísimo. Andreina siempre está dando super tips, así que los invito a que lo escuchen. Y sé que tú dentro de poco vas a estar dictando un curso online, si no me equivoco. ¿Quieres dar Sí, información sobre sí. eso? Voy a hacer una formación grupal que inicia en julio y voy a hacer dos grupos, uno el miércoles a las 8 p.m. hora España y otro Ujú, el domingo a las 3 p.m. hora España también. Y estas formaciones es para darles plantillas, modelos, contenido de cómo preparar tu perfil profesional para los procesos de selección o para la búsqueda de oportunidades profesionales. Todas las personas que lo hacen han estado trabajando, han estado desempleadas, quieren un cambio profesional, están empezando a salir porque son recién graduados o eh, están hartos de después de 20 años de trabajar en la misma empresa y quieren cambiar o quieren ujú. ascender. Entonces, todo esto te permite estar preparado para esos procesos de selección o oportunidades profesionales. Bueno, ¿qué fecha entonces es? ¿En julio? En julio va a ser los miércoles, déjame decirte la fecha. Porque miren, Espera. miren, miren esta maravilla para que tengan esta información calientica y si se quieren Sí. cambiar de trabajo, háganlo como es y no se vean desesperados como hablamos en un principio, rogando por No, trabajo. No, cero no, 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 desespero. no, no, cero desespero que lo van a conseguir. Así que vamos a ver Y lo si, hagan conscientes. El primer claro. grupo, que es el miércoles, es el Ujú, 7, 14 y 21 de julio, 8 p.m. Y el segundo grupo es el domingo 4, 11 y 18 de julio a las 3 p.m. hora España y es solamente una hora cada día, pero fuera de las sesiones siempre van a tener material y actividades para hacer a la siguiente sesión. Es súper práctico, cero de, ay, este es el contenido y deberías hacer este, deberías hacer este. No, no, no. Aquí nos ponemos las manos en la masilla, como quien dice. buenísimo. Bueno, te aprecio mucho. Gracias por toda la información que nos brindaste Ay, hoy. gracias a ti, Susana. Bueno, y cualquier persona que quiera que tenga un trabajo de sus sueños, no se limiten a trabajar nada más por No se trabajar, a trabajar limiten. por dinero, Uh-huh. sueñen y busquen en verdad aquella empresa a la que quieran entrar, que cumpla con sus expectativas, que cumplan exactamente con lo que quieren hacer, que todo es posible, todos tenemos cualidades, lo importante es que nos sepamos preparar. Y para eso hay personas como esta linda mujer que te pueden ayudar a que consigas ese trabajo de tus Gracias. sueños. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, ya saben, no se pierdan del próximo episodio de Esta es mi historia, donde vamos a estar hablando de distintos topics relacionados a este también y muchas cosas más. Mi nombre es Sus Bamonde y hasta la próxima.